Estamos muy agradecidos por la presencia de todos ustedes, especialmente de Gita Cohen y Ilana Becker. Pues ya nos hemos convertido en una alianza importantísima, la Universidad Católica y el espacio Ana Frank. Así que, bueno, vamos a comenzar con la actividad y para ello le doy la palabra a Humberto Valdivieso. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Muy buenos días. Bueno, como dijo la profesora Mabel Calderín, directora de la biblioteca, para nosotros es un honor poder hacer este evento de presentación y bautizo de este libro extraordinario, Vienen nuevos tiempos, de Marianne Cohn-Bechler, que además fue una persona que particularmente yo le tuve gran aprecio y admiración, y pues es una felicidad poder hoy hablar de su libro, de sus escritos, de lo que ella pensó. Me acompañan los profesores Luz Marina Barreto, la profesora Lorena Rojas Parma y el profesor José Luis da Silva. Voy a presentarlos un poco y luego estaremos disertando cada uno de nosotros en algún aspecto del libro. La profesora Luz Marina Barreto es profesora y titular, jefe del Departamento de Filosofía Teorética de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Es doctora en Filosofía de la Universidad Libre de Berlín y magíster licenciado en Ciencias de la Computación de la Universidad Central de Venezuela. La profesora ha sido directora del Instituto de Filología Andrés Bello de la Universidad Central de Venezuela y directora del doctorado y del posgrado de Filosofía de la misma universidad. Es miembro activo de distintos comités académicos editoriales, sociedades científicas nacionales e internacionales, y es autora de numerosos artículos y libros en las áreas temáticas de la teoría de la racionalidad, ética y filosofía moral, entre los cuales puede mencionarse la nacionalidad y el sentido moral, autonomía personal y ciudadanía democrática, los padres capadocios y el concepto de persona, hacia una cultura política del diálogo y el entendimiento, de la inclusión del otro a la comunión de los demás, sobre los cambios de perspectiva en el conocimiento, los usos de la diversidad y por qué hay que protegerla, entre otros. La profesora Lorena Rojas Parma es doctora y profesora de Filosofía Griega y Hermenéutica de la Universidad Católica Andrés Bello e investigadora del Centro de Investigación y Formación Humanística, el cual dirige en estos momentos. Sus principales áreas de investigación son la filosofía griega, la cultura digital y el poshumanismo. La profesora Lorena es autora de varios libros y artículos académicos que se han publicado en Venezuela, España e Italia. Entre otros, Hemos venido al olvido, sobre la inmortalidad digital, es su última publicación. Y también los libros Next, Imaginar el Pospresente. El profesor José Luis da Silva, profesor titular, investigador adscrito al Centro de Investigación y Formación Humanística, es director del Secretario de Investigación y Transferencia y del Consejo de Formación Académica de la UCAP, editor de la revista Logo y de Filosofía, autor de publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Su línea de investigación es ética moderna y contemporánea. Bueno, este prestigioso panel me acompaña. Y para abrir la disertación y darle la palabra a mis compañeros, yo quería hacer una pequeña introducción a propósito de una anécdota y de una experiencia que para mí fue muy importante y reveladora con la autora del libro. Como les digo, siempre la admiré muchísimo. En una actividad que teníamos con los jóvenes de Espacio Ana Frank, y estábamos haciendo una actividad sobre activismo y comunicación en la ciudad. En la discusión y en la presentación que yo estuve haciendo ese día, toqué un punto sobre el filósofo Walter Benjamin. Y entonces, este punto tenía que ver con la violencia, como la trata Benjamin
en un ensayo muy conocido de él, que es para una crítica de la violencia. Ahí Benjamin confronta dos ideas: la violencia mítica y la violencia divina. La violencia mítica es una violencia que está adscrita a la idea de destino, y pues es la violencia despótica, es la violencia justificada desde el despotismo a grandes rasgos. Por supuesto, esto es más complejo, pero lo que quiero es referir por qué pasó con esto. Luego, la violencia divina, pues que no depende de la opresión y puede gozar, a partir de ella, puede gozarse de un nuevo orden social. Bueno, la idea era cómo estos jóvenes activistas de espacio, Ana Frank, adoptando las ideas de activismo y de no violencia, esa que entendía Walter Benjamin que podía existir en una huelga, en una actividad pacífica, donde el ser humano puede liberarse de los tipos de opresión, de la violencia jurídica que está justificada por el Estado, pero puede salir adelante. En esa disertación que estábamos, la señora Marianne, al final, me dijo lo siguiente. Me dijo, qué bueno que estamos hablando de Walter Benjamin. Me dice, porque Benjamin, a diferencia de otros filósofos, no se pregunta por el ser, sino por el deber ser. Y este deber ser, en relación a la idea de no violencia, a la idea de superar la violencia en el activismo, del reconocimiento al otro, de la valoración de la vida del otro y la posibilidad de la liberación de eso en su trabajo social, es para nosotros muy importante. Es para nosotros lo que representa espacio Ana Frank, como cambio, coexistencia y no violencia, la oportunidad de poder liberarnos sin violencia de la opresión. Y fue unas palabras muy reveladoras que a mí me impactaron mucho en ese momento. Y luego, cuando estuve revisando el libro y leyéndolo una y otra vez, me encontré particularmente con un ensayo central que me pareció importantísimo, sobre todo para nuestros días, para este momento donde hay unos conflictos tan duros en el mundo, y hay un conflicto particularmente que estalló la semana pasada, y todos conocemos, en el Medio Oriente y en Israel. Y sobre esto, en tiempos de la Guerra Fría, ya ella había escrito un texto revelador que dice: la situación es de una gran complejidad y el enfrentamiento no es propiamente ya entre pueblos distintos, sino entre concepciones opuestas. Los que han animado la historia de nuestra época, la lucha entre el nacionalismo fundamentalista y la convivencia pluralista y democrática. De la victoria de esta última depende el destino de los países de la zona y del mundo entero. En el caso de Israel, se trata del reto de sobrevivir a los malos tiempos. Los desafíos son múltiples y deben ser asumidos sin demora, para ir en busca y en apoyo de políticas tendientes a encontrar soluciones a los conflictos por la vía pacífica en todos los países del globo. Esta idea sobre la paz, sobre la no violencia, pero sobre el activismo, sobre mantenerse activos todo el tiempo, todos los días, en grupo, en conjunto, en comunidad, para atacar los problemas graves que tiene todo el planeta, estaba presente todo el tiempo en las palabras y en las ideas de Marianne Kornbecker, y era lo que guiaba también y lo que sigue guiando el espíritu de Espacio Ana Frank. Este libro, como reflexión, es también un libro que es una actividad de vida. Ella no fue una filósofa que se quedó solo en la reflexión y en las palabras, sino que llevó esa reflexión y esas palabras a un compromiso de vida que le transmitió a otros, y que otros junto con ella se pusieron en pro de esta tarea extraordinaria, por supuesto junto con la señora Dita,
y ahora Ilana y todas las personas que conforman ese maravilloso grupo que es Espacio Ana Frank. Entonces, bueno, este libro Vienen Nuevos Tiempos es un libro que es vigente en cualquier tiempo. Yo creo que es una lectura indispensable hoy y es un llamado a la actividad por el bien y por la paz que cada vez se hace más necesaria para todos. Y para mí fue extraordinario leerlo. Pero bueno, ya me extendí mucho porque mi trabajo acá era el de moderación. Sin embargo, no quería dejar pasar la oportunidad de ese recuerdo extraordinario de esa vez que tuvimos esas enseñanzas de ella sobre las ideas de Walter Benjamin. Entonces, bien, ahora los dejo con la profesora Luz Marina Barreto, quien va a hacer una introducción al libro. Muchísimas gracias, Humberto. La filósofa y ensayista Marianne Combecker perteneció a una brillante generación de filósofos e intelectuales venezolanos que se conocieron al calor de las clases que impartía un prometedor joven, Ernesto Maíz Vallenilla, en el 5º año del Liceo Andrés Bello de Caracas, a inicio de la década de los 50 del siglo XX. Estas clases se insertaban dentro de una corriente internacional que impulsaba entonces a la filosofía como disciplina de fundamentación del conocimiento, en virtud de los grandes desarrollos científicos de carácter revolucionario que caracterizaron las primeras décadas de ese siglo. Nuevas teorías y descubrimientos científicos ponían de relieve la importancia de asegurar desde la lógica, la teoría del conocimiento, la filosofía de la ciencia y la ontología general, la validez de los fundamentos de las nuevas teorías y la fecundidad de los nuevos métodos para su desarrollo y evolución futura. La reflexión filosófica se encontró así de pronto en el centro de un vibrante movimiento reflexivo, y ello motivó sin duda la elección de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela, fundada en 1946, como destino de las vocaciones filosóficas que Maíz Vallenilla había sabido despertar en aquellos jóvenes pensadores, nuestros ahora maestros de la filosofía venezolana, entre los cuales estaría también Marianne Combecker. Entre ellos se contaba también con Juan David García Vaca o Federica de Ritter, que formaban parte del staff de profesores, y compañeros de estudio como Federico Riu, Alberto Rosales y Juan Nuño. Marianne Combecker egresa con honores y las máximas calificaciones de la facultad en 1955 y entra luego como profesora e investigadora del Instituto de Filosofía de la UCB, en donde permanece hasta su jubilación. El interés de Marianne Combecker como investigadora de la filosofía se orienta enseguida hacia una reflexión sobre la fundamentación de nuestras intuiciones éticas y políticas, interés que la ocupa a lo largo de una vasta obra publicada e inédita, parte de ella dedicada a pensadores como Bertrand Russell, Hannah Arendt o Emmanuel Levinas. Este último, a quien ella dedica un estudio pormenorizado e intenso, representa mejor que nadie la clase de búsqueda que motivaba también su propia deliberación, dado que Levinas muestra que nuestras intuiciones éticas y políticas, en particular nuestros anhelos más profundos de justicia y respeto mutuo, no se fundamentan en lo abstracto, en aquel marco de trabajo que la lógica suponía serviría para todo, sino que requiere ahondar en el patrimonio cultural e histórico que el pueblo judío comparte en común y transmite después al pensamiento religioso y filosófico de Occidente. Su análisis del pensamiento de Levinas lleva a Marianne de vuelta a los orígenes de su vocación como filósofa en la ontología general del siglo XX. Pero se trata de un pensamiento ontológico anclado en las vivencias concretas del pueblo judío
que durante la teofanía del monte Sinaí recibe con las tablas de la ley un mandato de tipo ético que le combina respetar los derechos de los demás. Esta misma idea se encuentra también presente en Charles Taylor o en Jacques Maritain, esta vez del lado católico, quienes igualmente llaman a encontrar los fundamentos de nuestro respeto a los derechos humanos en una llamada de tipo ontológico o metafísico, en un mandato divino, en suma, a hacer siempre lo que es moralmente correcto. Esto convierte a Marianne Combecker pionera en Venezuela de un tipo de reflexión que se conoce en círculos académicos como el comunitarismo filosófico, que se caracteriza por advertir contra una fundamentación de los principios que presiden la ética y la política que los vacíe de su concreción vital en las fuentes de sentido que nacen de una vida compartida con otros. Aquí encuentra también su lugar una lúcida crítica a los ideales de la asimilación o emancipación judía que condujeron al paulatino abandono consolidado durante las primeras décadas del siglo XX de aquel cultivo sostenido del patrimonio moral y cultural, específicamente judíos, que los distinguía como ciudadanos de los estados-nación modernos por una historia particular y en que en último término no fue capaz de impedir el Holocausto. En lo personal, pienso que esta crítica al asimilacionismo define uno de los aspectos más interesantes de su obra ensayística, dado que el asimilacionismo se encuentra también a la base de una parte del positivismo jurídico que contribuyó de forma importante al diseño de las instituciones públicas y políticas del mundo occidental durante el siglo XX, de la mano, por ejemplo, de Hans Kelsen. A lo largo de una vasta obra ensayística, Marianne nos mira y nos enseña a nosotros a mirar con ojos de espanto la cercanía temporal de la violación de derechos y los crímenes contra la condición humana que afectaron a la humanidad en el siglo XX, y con enorme elocuencia reconstruye para sus lectores la rica historia cultural, artística y reflexiva de su pueblo, para vivificar con ello nuestra imaginación moral, nuestro sentido de aquello que no nos está permitido hacer y que de ninguna manera tampoco debemos consentir en los demás. Ella nos recuerda que la idea de derechos humanos y nuestro sentido moral no se deben dar como sobreentendidos, como si fueran componentes de nuestro patrimonio genético o natural, sino que deben ser reiterados y defendidos una y otra vez a lo largo de la historia. Sus intuiciones éticas están hoy en día más vigentes que nunca. Sirva el recuerdo y la revisión de su obra para reivindicar los ideales de la paz y la convivencia respetuosa que siempre orientaron su reflexión como filósofa. Finalmente, no quisiera terminar estas palabras sin agradecer al Centro de Investigación y Formación Humanística de la UCAP, en nombre de mis coeditores y en el mío propio, por poner a nuestra disposición estos hermosos espacios para honrar la memoria y el pensamiento de quien fuera una de las más distinguidas filósofas venezolanas del siglo XX. Gracias. Buenos días, muchas gracias, profesora Luz María. Esta es su casa. En la casa, bienvenidos todos. Bueno, yo me siento muy honrada, muy contenta por haber recibido la invitación para presentar este libro tan hermoso. Me conmovió mucho como mujer, como filósofa. Me conmovió mucho, además, algo que quisiera comentar. Hace muchos años yo estudio una voz femenina que usa Platón en uno de sus diálogos más hermosos, el Banquete, para pensar, entre otras cosas, la inmortalidad y la eternidad de nosotros los mortales. Y esta voz femenina, Diotima, dice que nosotros tenemos la oportunidad de ser inmortales o eternos a través de nuestros hijos.
los hijos de carne y hueso y los hijos intelectuales, las ideas. Cuando recibo esta hermosa invitación, me conmueve que los hijos de carne y hueso que están acá son los que han convocado la celebración de los hijos que para Platón y para Diotima son los hijos más universales, más eternos e inmortales, sus ideas. Por tanto, es especialmente conmovedor ver que eso está pasando de esta manera. Primera vez que lo veo y es maravilloso. Por otro lado, me ha impresionado mucho la conciencia, la solidez, la búsqueda de esta filósofa, que no me cabe duda que abrió caminos para que yo pueda estar aquí hoy hablando con ustedes, en libertad y con la misma conciencia que, como decía el profesor Humberto, mantiene este libro en su vigencia. Es vigente en todos los tiempos. Me ha impactado mucho su ida, su indagación, su búsqueda al pasado, pero sin querer, y la voy a citar porque es una expresión extraordinaria, discursos lacrimógenos sobre el Holocausto, sino para ir a pensar allí qué pasó, para entender el presente y seguir hacia el futuro. No el pasado por el pasado, el pasado por el presente, por ver además que el Holocausto debe de dejar de verse como algo excepcional, dice ella, y darnos cuenta de que esas prácticas horrorosas siguen en nuestras sociedades de muchas formas y que tenemos que hacer algo todos como comunidad para evitarlas, para hacer lo posible, lo que esté en nuestros recursos para evitar que sigan pasando. Esa ida hacia el pasado, por tanto, también representa, a mi juicio, una apertura nueva hacia nuevas maneras de pensarnos, de pensar lo que está pasando ahora en el mundo. Este llamado por la paz es especialmente profundo cuando viene de alguien que conoce por su familia y por su experiencia el horror de lo sucedido. Eso tiene un peso mucho mayor. A mí me ha impactado mucho su artículo, permítanme el título, El judaísmo en crisis. Me ha impactado mucho y me ha impactado conseguir especialmente una cita de un texto que ha sido escrito en los años 60, que representa para nosotros, para nuestras investigaciones, digamos, lo más contemporáneo que podamos leer. Debo decir que va a ser para mí, para mis textos, una referencia obligada, sin duda alguna, y me emociona que esas ideas ya estaban planteadas en Venezuela, desde el nicho y la comunidad filosófica en Venezuela. Ella se pregunta por el significado de ser judío, y ya dice que hacer esa pregunta es síntoma de crisis. La filosofía hoy se está preguntando qué significa ser humano, y ella lo responde de una manera tan maravillosa, tan acertada, tan contemporánea, que realmente me produjo como una suerte de vértigo pensar que ya en Caracas, en nuestra comunidad filosófica en los años 60, esas ideas se habían gestado. Me gustaría mucho citarlas, si me lo permiten. La sola pregunta por el significado de ser judío es un síntoma de esa crisis. En la actualidad, se multiplican los intentos por definir el judaísmo. Son escritos estériles que a nada conducen, porque así como el hombre no puede ser definido, limitado, determinado por ninguna conceptualización, ya que la supera siempre, la contradice y se escapa de ella en su constante hacerse en la historia, así las obras de los hombres, mientras siguen desenvolviéndose como algo inconcluso, no se dejan encerrar en una cajita con etiqueta. En este hacerse, el quehacer humano, el continuo cambio, el movimiento original siempre renovado de la escapada de sí mismo es lo que lo define. Su definición, al contrario de los seres que son y serán lo que siempre han sido, es no tener definición. Por lo mismo, mientras el judaísmo vive, florece y no tiene definición. Cuando haya sido definido, se estará ante su cadáver. Fin de la cita. Esta fuerza
esta convicción de que lo que se define se petrifica, deja de vivir, es una concepción tan contemporánea, tan vital, tan abierta a las posibilidades, tan cerca de la sensibilidad de hoy, que realmente nos deja, bueno, en una sensación de vértigo. Será, como les digo, una cita obligada. Por lo demás, esta aproximación tan amorosa del judaísmo a la humanidad es una última cosa que quisiera resaltar. Esta conciencia de pertenecer a una comunidad, pero también la conciencia de pertenecer a un país, de ser venezolana, de pertenecer a la humanidad y de preocuparse por ella, es un equilibrio que a mí en lo particular me ha conmovido especialmente. Es la conciencia de saber de dónde vengo, quién soy, dónde estoy y qué puedo hacer. Sin cerrarse en nichos, por el contrario, al menos fue mi sentimiento leyendo el texto, abrió puentes que siguen abiertos para que nosotros hoy podamos hablar reunidos aquí, celebrando la paz, celebrando la eternidad, la inmortalidad de las ideas, con los hijos, con la familia, ahora y en adelante. Yo estoy muy agradecida por esta invitación, honro la obra, honro la presencia de la familia que tiene la sensibilidad de mantener esto para el futuro, porque es un libro vigente. Muchas gracias por estar acá, esta es su casa, y bueno, muy agradecida por haber tenido la oportunidad de leer este texto tan maravilloso. Muchas gracias. Está difícil porque no hay nada que decir. Pues bien, bueno, para mí es muy grato, con Humberto me sugirió que estuviese con ustedes compartiendo primero compañeros aquí reunidos, escogiendo a la señora Marianne, agradeciendo también al espacio de Ana Fran, a Diana, a Rita, porque yo tuve la dicha de conocer a Marianne. En los años 90 yo fui responsable de la universidad de llevar a cabo los seminarios de ética, ¿no? Durante unos cuantos años, ¿no? Y ella estaba entre las personas que siempre animaban y participaban, y fueron muchos los diálogos y las conversaciones que tuvimos, y poco a poco fui conociéndola y me di cuenta entonces que estudió filosofía y compartía sus ideas. Recuerdo que una tarde me habló de Popper y estuvimos conversando y realmente era muy grato, pero era de un impulso importante sobre el tema de la ética. En ese momento no había leído nada sobre ella, no hacía ostentación, sino simplemente era el compartir y era muy grato su presencia, realmente era muy grato. Por eso para mí esto ha sido muy interesante y sobre todo leer el texto me llevó a recordar muchas cosas, ¿no? Fíjense, los que estamos acá somos docentes de filosofía y estamos acostumbrados en clase, y es parte de esta formación, bueno, a hablar de las grandes autoridades, ¿no? De los grandes textos de filosofía y hacerlos expositores de sus ideas, ¿no? Y cuando leo este texto, y repito, la ventaja de ciertos textos, cuando uno conoce a su autora o a su autor, esto es más interesante. Hay dos elementos que yo observé acá de forma muy clara y que me sirven para ejemplificar a los chicos que estudian filosofía, pero también otras carreras, ¿no? Hay una exigencia socrática muy importante, ¿no? Que a mí me parece muy alta, y que Marianne cumple de una manera extraordinaria y que sirve de ejemplo para que los chicos puedan leerlo, y quizás los chicos también. Una vida no examinada no merece ser vivida, y cuando uno lee el texto se da cuenta que gran parte de su vida fue examinarse de manera reflexiva para hacer de su vida una vida con sentido. Es decir, quien lleva a la máxima de Sócrates, hay aquí un ejemplo clarísimo de que la vida es una vida que debe ser examinada. Ya para mí era suficiente esa postura, pero hay otro elemento también que se
desprende de este ejercicio muy serio, muy estructurado de pensamiento esclarecedor, que lo hace actual, como bien dice Lorena, lo hace tan directo y espontáneo y de primera mano para ser leído y revisado con lo que sucede en el mundo actual. Y es que a mí igualmente me hace recordar otra frase muy famosa, en este caso, de un filósofo de la Ilustración como Kant, cuando dice sapere aude, atrévete a pensar. Este texto es la fiel exposición de que se atreve a pensar por sí mismo. Supera la minoría de edad y expone argumentos. Claro, y la otra cosa en la que he estado pensando hace mucho tiempo, pero obviamente esto me sirve para poner en contexto, uno siempre en clase hace referencia a los autores mayores, obviamente son los grandes maestros, son los filósofos, ¿no? Pero a veces uno, después de tantos años, dice, bueno, pero ¿y cómo encarna todo esto que dicen estos grandes autores para que estos chiquillos que están en el aula también se sientan como parte de este asunto, ¿no? Y esto es un ejemplo real, directo, a la mano, de alguien que asumió con una enorme entereza el hecho de examinarse y de pensar por sí mismo. Y que puede ser una lectura grata porque actualiza al joven, no solamente del área de filosofía, sino de cualquier área, a animarse. Esto para mí es fundamental. De ahí el gran valor y celebro este esfuerzo enorme de la familia de presentar, de rescatar y querer compartir este pensamiento, ¿no? Eso realmente es un valor impresionante, realmente muy impresionante. Quisiera no obstante leer algunos párrafos que me parecen, bueno, porque sería feo que pusiera a leer todo el libro, ¿verdad? Pero hay unos párrafos que son para mí interesantes, sobre todo porque muestran lo que significó ser un pensador, una pensadora del siglo XX, ¿no? Y cuando ella habla de Canetti, me percaté, es que lo que dice es la manera en cómo nos sentimos o se sintió mucha gente en el siglo XX pensando lo que sucedía, porque si bien es cierto, hoy las cosas son complejas, no lo eran menos en el siglo XX. Canetti, cito, es ante todo un escritor, y lo es en un sentido en el que él mismo define la tarea del escritor en este tiempo, un ser que se siente responsable por el estado actual de las cosas y simultáneamente fracasado de su empresa. Eso es verdad. Muchas veces, muchos escritores, muchos pensadores desarrollaron sus propuestas, se sentían que tenían la palabra en la mano, pero al mismo tiempo fracasados en sus intentos. O sea, era una situación realmente muy compleja. Voy a leer otro texto. Esto no hace sino recordarme las conversaciones con la autora sobre los seminarios de ética. Cito: el relativismo al que inevitablemente conduce el racionalismo promueve también el liberalismo, al que sin duda alguna debemos grandes y muy importantes logros en el plano de la justicia social. Pero no hay duda de que si no se abusa de sus ventajas, se llega al libertinaje que padecemos hoy, que ha corroído el respeto los unos por los otros e ignorado los principios de responsabilidad colectiva, limitando la columna vertebral de la sociedad, que es el hogar y la familia. Y esos términos en ella eran siempre reiterativos. Tenemos que pensar como individuos, tenemos que tener claro el contexto histórico, pero nunca podemos olvidar la familia. Eso sí era constante en nuestras conversaciones. Por eso esta cita para mí, bueno, es como si estuviera al lado otra vez conversando con María. Y termino, porque repito que es feo que me ponga a leer todo el texto, nada más.
algo que también tiene que ver con lo que somos, y ella parte de esa reflexión sobre los judíos para expresar lo que creo que es común a todos los seres humanos. Obviamente, cito, ni la asimilación ni el antisemitismo han desaparecido, pero ya no operan a sus anchas como cuando eran ignorados. El judío post-asimilado ha perdido su inocencia, asume su condición con todas las complejidades que ella entraña, las más de las veces debatiéndose en contradicciones, asaltado por dudas, enfrentando a paradojas, pero no en cuanto a ser judío, sino en cuanto a su quehacer judío. Es cierto, a veces quedamos entrampados en el ser, sobre el cual hay que pensar, pero realmente lo que tenemos que apuntar es al quehacer, aquello en el cual de alguna manera poder encontrar respuestas al presente y ubicarnos en esa línea de pasado hacia el futuro. Y esto es algo que tenemos que recordar en nuestras aulas de clase, en nuestras charlas públicas, en nuestros textos sobre lo que se piensa en filosofía, y particularmente Marian lo tenía muy claro. Y obviamente lo que más asombra del texto es que, tal ha sido la fragmentación del país, que nos deslumbramos por lo que era habitual en el siglo XX, era normal, y nos asombra, es volver a ese quehacer. Muchas gracias. Muy bien. Yo no sé si alguien quiere compartir algunas palabras, tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. Bienvenido también. Repito, para nosotros, bueno, en el Centro de Investigación y Formación Humanística de la Universidad, ha sido un placer y un honor leernos este libro y poder pensar sobre este libro, igual para la biblioteca de la universidad. Creo que estamos en el espacio indicado, adecuado, entre los libros, entre la gente que piensa, entre ese llamado que hay aquí, como dijo José Luis, a pensar, y a pensar que es un pensar como actuar también. Por aquí, permiso. Sí. Muchas gracias. Un breve comentario porque conocí a Marian cuando éramos estudiantes universitarios en carreras distintas, y por más de, no quiero decir los años, muchísimos años fuimos amigos en una amistad sin altibajo. He oído con mucho interés los comentarios eruditos y muy interesantes de verdad de los distintos expositores, pero yo quería simplemente mencionar desde mi punto de vista una preocupación realmente que Marian mantuvo durante toda su vida, era ese difícil equilibrio que se nos presentó a muchos judíos de la diáspora, de mantenernos en la diáspora aunque teníamos un gran amor por Israel. Ese mantenerse en la diáspora fue incluso criticado por muchos pensadores judíos y no judíos, porque efectivamente desde la creación del Estado de Israel se nos abría la oportunidad de irnos a vivir a Israel, nuestra patria ancestral. Pero sin embargo, la presencia del judío en la diáspora tiene para mí también lo creo, pero Marian lo expresaba de una manera muy clara y prácticamente a diario. La permanencia del judío en la diáspora tiene un papel todavía más importante después de la creación del Estado de Israel. Y ese equilibrio difícil que hay que mantener a diario nos permitía hacernos reflexiones permanentes de nuestra condición judía, como algunas personas lo han expuesto muy claramente hoy, y a la vez contribuir con nuestras capacidades al país en el que nacimos
y al cual pertenecemos. Bueno, yo no tengo la capacidad filosófica para expresar la idea como ustedes lo han hecho de manera tan brillante, pero quería contribuir con esa pequeña observación de una persona que para mí fue una gran amiga y a la que admiré muchísimo. Muchas gracias por su... Muy interesante. Usted, no sé su nombre, ¿cuál es? Abraham Levy. Señor Levy, muy importante lo que usted ha dicho, pues, se lo agradecemos mucho. Y a mí me parece que lo más delicado y lo más importante, efectivamente, una de las cosas que hace que la originalidad como pensadora de Marianne Cohn-Becker pues resalte y que todavía se tiene que valorar en el futuro, es justamente el hecho de que ella estaba tratando de pensarse desde la pertenencia a una comunidad que está aquí en Venezuela. Entonces hay al mismo tiempo un gran amor por el país, un gran orgullo y al mismo tiempo su conciencia de pertenecer a una comunidad particular. Y eso es muy importante porque en el siglo XX la filosofía intentaba como pensarse desde lo abstracto, algo así, ¿no? Una filosofía como muy abstracta. Es también la época de la definición de los liberalismos, los neoliberalismos, es decir, la búsqueda de una identificación del individuo como un individuo aislado. Y por eso yo digo que ella es una pionera del comunitarismo en Venezuela, esta corriente que dice que yo pienso que esto es así y a medida que pasa el tiempo lo pienso más y aprendo más de ella, también yo en lo personal, la idea de que solamente uno puede entenderse como uno es pensándose dentro de la comunidad que uno está. Y eso es algo que ella pues lo hace de una manera luminosa y es muy importante. Creo que yo diría que es la única filósofa venezolana, y cuidado sin Latinoamérica, que está pensando esas cosas. Realmente me parece de una gran originalidad el pensamiento de ella. Y quería, si me permiten, decir algo a propósito de lo que ustedes decían. Ella efectivamente, ella pertenece a una generación, nosotros que somos filósofos, o que, bueno, profesionales de la filosofía, filósofos profesionales, como decía Luis Castro Leño. Digamos, ella pertenece a una generación brillante de filósofos venezolanos que pensaba con gran libertad, pensando desde su posición. Nosotros hemos estado un poco más deformados y es un poco triste porque nosotros tenemos que poner las citas y citar y escribir para revistas indexadas. Y eso ha deformado un poco la libertad de nuestro pensamiento. Y yo pienso que Marianne Cohn-Becker nos enseña a nosotros como nuestro maestro a que en Venezuela tenemos que pensar de otra manera realmente. Entonces yo pienso que esta es una obra para el futuro, que pique y se extiende, pues, como se dice en mejor. Por eso yo quisiera leer 2 líneas a propósito de lo que dijo la profe Luz Marina y el profe José Luis cuando hablaba de qué hacer. Unas líneas que voy a tomar para mi vida que me encantan de este texto. No basta hacer, también hay que dejar hacer. Y hay tanto por hacer. Es maravilloso. Si alguien más quiere decir algo, no sé, Ilana, si quieres acompañarnos. Bueno, yo estoy enormemente conmovida con cada una de las palabras de este conversatorio y bueno, quería agradecerles en nombre mío, de mi familia y de la comunidad judía, que la mayoría están acá, por este rato tan espectacular, exclusivo y con las palabras de ustedes también encontrarnos a nosotros mismos en un momento tan difícil como el que estamos viviendo todos hoy. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, quería pedirle a mi tía que presentara el libro con el equipo Espacio Ana Frank y luego, bueno, los invitamos a un refrigerio de agua. ¿Qué iba a decir algo? Perdón. Buenos días, saludos para todos. Muy agradecida por la invitación. No quería intervenir, pero de verdad que este acto es conmovedor. Felicito a todos los que organizaron de alguna manera, contribuyeron
contribuyeron, dieron su grano de arena para que este hermoso evento se lleve a cabo, muy merecido. Cuando yo estoy aquí, lo que hago es rememorar, y uno se alegra de vivir para ver estas cosas, como el pensamiento, la acción y el trabajo de algunas personas es reconocido, es verdaderamente conmovedor. Yo siempre he pensado que he tenido la gran bendición de tener los mejores jefes, de verdad, he sido una persona muy afortunada. Pero yo diría que entre todas esos jefes que he tenido, porque estoy muy conmovida, recuerdo muy especialmente a la señora Mariana. Era una verdadera maestra, integral, como profesional, como dama, como intelectual. Era una verdadera compañía, estar con ella era un placer. Ella tenía la costumbre de ir a la oficina, a acompañarnos, a guiarnos, a estar pendiente de que las cosas se llevaran a cabo, pero ella ocupándose directamente porque era su inquietud. Yo recuerdo que en la oficina nunca más yo lo he podido vivir. No era solamente el quehacer diario, sino la reflexión, no solamente como filósofa, como pensadora, como una persona trabajadora, ciudadana, sino también como miembro de la sociedad. Todas las inquietudes que puede tener un ser humano llevadas a cabo desde el orden de las ideas a la práctica. Así que verdaderamente necesito dar, vamos a decir, certeza como testigo presencial de todas esas inquietudes, angustias que tuvo la señora Mariana, y que hoy me siento verdaderamente conmovida de que permanezcan, trasciendan, se lleven de lo oral a lo escrito para que permanezcan para las nuevas generaciones. De verdad que muchas gracias. Bien, vamos ahora, vengan adelante. Chicos, Paseo Ana Frank, este equipo es maravilloso. Carol, ven, tú de formas parte de aquí. Vamos a barrer, mamá. ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? Está muy emocionada. Estoy sumamente agradecida de todo esto que ha pasado aquí hoy, y yo creo que Mariana se lo merecía, porque Mariana era, bueno, para mí era una madre prácticamente, una persona muy joven, y además tenía esa forma tan sana de manejarnos a nosotros, los que estábamos alrededor de ella, tanto los hermanos como también a los sobrinos y a los hijos. Muy bellamente sabía manejarlos. Y estoy feliz que podamos hoy darle ese gusto a la familia de ella, nosotros, a darnos ese gusto de que lo que ella hizo está bien conocido por muchas personas importantes en la vida de ella. Gracias.